Te estamos saludando el Turco Yaman, Gonza Figueroa, Román Heredia y Danilo Boa. Estamos todos aquí en la mesa virtual del mediodía. ¿Cómo te va? Feliz día por 4 entonces, muchachos. Feliz día para los 4 que están ahí. Buen día. Claro, es cierto. Te faltó Alan Farías, que debe ser el que más te jode por teléfono. Sí. Un fenómeno, Alan. La verdad se banca que, viste, ojalá pudiéramos decir que sí en la primera vez que nos preguntan si podemos salir al aire, pero a veces se complica, no es mala voluntad, sino que bueno, capaz que coincide con alguna reunión o algo, pero sí, Alan es un pilar ahí de ustedes. Feliz día para él también. Está muy bien, muchas gracias. Bueno, contame cómo estás y contémosle a la gente que esta semana vuelve el fútbol en la fecha 11, que es la que Quilmes adelantó o que cumplió con el calendario previsto de la AFA, pero que después tiene una continuidad. ¿Han recibido alguna información, algún formato? Yo decía hace un ratito que está todo direccionado, no sé si confirmado, pero direccionado para que se juegue el miércoles 16 y el jueves 17. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto, Mateo? En principio, nuestro partido con Atlanta sería el día jueves, en horario diurno, porque Atlanta sigue con el inconveniente de la iluminación en la cancha, que se acuerdan que nos tuvo ahí con la complicación en el partido con Agropecuario, y no lo han podido resolver al momento. Entonces el partido, todo indica que va a ser el jueves 17, no sabemos si a las 3, a las 2. Yo tengo la misma información, que va a ser temprano y televisado. Sí, televisado seguramente, con lo cual esa es la información que tenemos ahora. Y bueno, lógicamente que ya desde esta semana estamos pendientes a todo. Hay para nosotros, desde la estructura y la secretaría que tenemos en el fútbol profesional, que es muy abarcativa, ya hoy tenemos acción con los partidos de los equipos donde hay jugadores nuestros a préstamo. Estamos muy pendientes de lo que hacen los chicos de Sacachipas, que hoy va por Teis Sports, así que también estamos pendientes con eso, con el partido argentino de Quilmes, y bueno, lógicamente esperando también los resultados de los otros partidos de nuestra zona. Hoy estamos temporalmente en zona de reducido, en zona de pelear por el ascenso, así que esperemos mantenerlo y bueno, y llegar bien también con los chicos que tuvieron por ahí, que vienen ahí recuperándose de una lesión o de alguna situación puntual, para que estén todos disponibles para el partido con Atlanta. Totalmente. Contame, ¿cómo ves el presente? Se fue ya más del 30% o el 30% del campeonato. La victoria con Mitre los ubicó en ese lugar que recién vos decías, numéricamente hablando, pero también en ese día o en esa tarde, si aquí me no le iba bien el resultado, podía llegar a irse Saba, que venía de cosechar 2 puntos de 15. ¿Qué evaluación haces a título personal? O si querés también de manera colectiva, junto con tus pares, de la campaña del equipo. A mí me parece que ese día con Mitre, lo más importante era el resultado. Siempre es importante el resultado, pero ese día más todavía, porque lógicamente la racha era negativa y ya era, por poner un término, insoportable. Necesitábamos salir de ahí a la brevedad posible, sobre todo porque lo que estaba pasando adentro de la cancha no era consecuencia con lo que se hacía en el día a día. Es decir, el proceso que nosotros llevábamos no era por ahí el resultado lo que plasmara dicho labor del día a día. Entonces era importantísimo ganar ese partido para salir de la mala racha y sobre todo para empezar a mostrar todo el trabajo que hay atrás de lo que se ve en esos 95 o 96 minutos que es lo que dura el partido. Así que bueno, logrado ese objetivo y por ahí desterradas todas las suspicacias que había
del trato del entrenador con el plantel. Por suerte ese día se pudo ver en la cancha lo que nosotros veíamos en el día a día, que era que los jugadores son incondicionales al cuerpo técnico y a esta dirigencia. Correcto. Sobre todo al entrenador, que es quien convive día a día con ellos y quien pone lo mejor dentro de la cancha para poder ganar los partidos. Y es el que tiene la obligación de en esos 90 minutos mostrar todo el trabajo que se hace. Esto igual no empieza en el entrenamiento de la semana, esto empieza más atrás, en el proceso de búsqueda de refuerzos, en el proceso de armado de plantel, en el armado de una pretemporada, en el armado de la logística, de todo el operativo que tiene que ver con las comidas, con el descanso, con la distribución de horarios. Es muy amplia la tarea del fútbol profesional. Y bueno, ese día se vio lo más importante y lo que nosotros queríamos desterrar, que era esa sospecha, esa presunción, ese prejuicio que había de que los jugadores no le respondían al DT. Yo creo que ese día lo más importante para nosotros fue que se vio eso adentro de la cancha. Ahora te hago una pregunta que está relacionado con esto que decías. Tal vez no desde la comunicación de ustedes, no desde sus propios dichos, pero muchas veces uno puede evaluar en base a resultados y a cuestiones que pasan en el fútbol. Y vos hablabas de un montón de cuestiones que pasan en el fútbol, que va más allá del resultado de lo que pasa el fin de semana, sino que está relacionado con lo diario, con la alimentación, con el descanso, con un montón de cuestiones, ¿no? Esta última, previo al partido frente a Mitre de Santiago, nosotros hemos dicho que es casi que la tercera vez que titubea en el cargo Facundo, y voy a rebobinar para marcar las 3 veces, previo a Gimnasia Jujuy, el último partido antes de la cuarentena del año pasado, después de Córdoba, después de Instituto de Córdoba, y en este caso, si bien vos tranquilamente me podés decir que nunca se pensó en reemplazar al técnico, digo, ¿crees que puede llegar a afectar al mensaje el hecho de saber que el técnico todos los días en base a resultados está jugando el cargo? Te soy honesto, nosotros estamos tranquilos con el entrenador y creo que somos los últimos en perder la paciencia, porque los procesos largos son los que en el fútbol de hoy son los que van de la mano a haber obtenido buenos resultados. Sabemos que el resultado condiciona mucho. A ver, en todas esas situaciones que vos mencionaste, siempre al partido siguiente se pudo demostrar lo contrario, esto que decía en la pregunta anterior. Ahora, en cuanto a este momento, yo creo que después del partido de Mitre, Quilmes a partir de ahora va a poder seguir demostrando con resultados lo que se hace. El técnico está muy comprometido con el club, muy comprometido, se lo nota involucradísimo. Lógicamente, como todo gerente del club, porque él no deja de ser un gerente, en este caso es un gerente de fútbol, así como está el gerente general, el gerente de administración o el mismo manager, que también es un gerente dentro del club. Él es el conductor y el que toma ciertas decisiones, o el que exige y el que pide. A ver, desde un partido ir en avión hasta un partido concentrar, un material de trabajo o un jugador que él ve bien subir o bajar, él es quien conduce y quien encabeza el área fútbol. Lógicamente después nosotros hay cuestiones que por ser los dirigentes o el directorio del club, hay cuestiones que por ahí le tenemos que decir que no, otras tenemos que respaldar su decisión y otras vamos de la mano. Entonces yo creo que lo que el técnico hace en el día a día es lo que nosotros buscamos a la hora de crecer como club. Entendemos que también en los armados del plantel hemos tomado decisiones donde él se vio afectado, sobre todo en la no renovación de un contrato o en la venta de un jugador. Ahora hay otro mercado que está abierto donde seguramente haya altas y bajas. Las altas pueden estar relacionadas con una venta, con una salida inminente. Las bajas pueden ser también por alguna rescisión. Y las altas hoy son 2 incorporaciones nada más, con lo cual tampoco podemos estar toqueteando mucho cuando sabemos que el objetivo que tenemos a fin de año es ascender. Entonces, cuanto menos se toque mejor, pero capaz que alguna decisión tenga que ser también
dada por el contexto y por las necesidades. Tengo que serte totalmente sincero. En los últimos tiempos, cuando aparecen algunas decisiones, me da la sensación que en Quilmes se invierten los roles. Da la impresión que la máxima autoridad es Coloto, que el 2 es Saba y que después vienen los dirigentes. La pregunta es, cuando aparecen temas como hacerle firmar el contrato a un futbolista como Anastasio y ahora tirarlo sin darle ninguna explicación para que entrene con reserva, o porque por cuestiones contractuales se lo corra a Sainz del plantel profesional, ¿son cuestiones que tienen que trabajarse en conjunto o son cuestiones que tienen que manejar los dirigentes o son cuestiones que tiene que manejar Saba o Coloto? Porque por momentos no queda claro quién manda. No, bueno, Turco, ahí permitime, aclararte. Primero, decirte que no estoy de acuerdo con esa mención que haces. Acá creo que está claro y si no se ve, tampoco tiene por qué verse, pero acá todas las decisiones que se toman, la última palabra la tiene la comisión directiva, y además los nombres propios que vos diste, que son Coloto y Saba, son gerentes del club, como te dije anteriormente, y como todos gerentes son seleccionados por la comisión directiva. Es decir, en el caso de Facundo Saba, para conducir el día a día del fútbol del club, porque confiamos en que es la persona indicada para que Quilmes sea protagonista, para que Quilmes intente lograr el ascenso y lo logre, y para que también él, a través de su entrenabilidad, funcionamiento y demás, nos ponga como viviera por cómo juega Quilmes a la hora de poder vender un jugador. Ahora, en el caso de Coloto, es una figura súper necesaria para nuestra estructura, muy necesaria, es una persona importante dentro del club, y cuando nosotros tomamos la decisión de afianzarlo, de confirmarlo, de ratificarlo como manager, es por su perfil, es por su trabajo del día a día. Él tiene la habilidad, o mejor dicho, la virtud de tener muchos contactos, de acercarnos a lugares donde tal vez nosotros por nuestros propios medios no podemos llegar tan rápidamente, de unir juntas, de acercarnos a gente donde después nosotros con nuestra capacidad de gestión y con nuestra habilidad por la profesión que tenemos, por lo que sabemos hacer y por el formato de negociación y por la manera de ser nuestra, después cerrar o no una situación, tomar o no una decisión, y a través de esos contactos que él acerca y donde nosotros después pasamos a tomar la decisión, pasamos a comandar esa negociación, la figura es necesaria porque es un eslabón de la cadena, es una manera que nosotros tenemos de llegar a gente y a negociar con gente y a cerrar vínculos con gente que tal vez desde nuestro lugar no lo podríamos hacer tan directamente. La tarea de Diego tampoco es limitada a contratar un jugador. Acá el trabajo es mucho más amplio. De hecho, la decisión de haber implementado el scouting es una decisión nuestra, y con después él haber aceptado a alguna u otra persona para poder incorporarse a esa área que para nosotros es estratégica. Convengamos que todo nace desde la necesidad de generar recursos. No nos olvidemos, como yo lo digo en todas las notas, que este es un club que le cuesta mucho solventar el déficit operativo mensual, y que la plata de algún lado tiene que conseguirse, y tiene que ser explotando la faz comercial del club, y entendemos que ahí es donde nosotros estamos apuntando y aceitando vínculos continuamente. Es decir, ahora terminó el mes de mayo la semana pasada, y desde la caja del club salieron casi 16 millones de pesos. Ahora programamos junio y tenemos 21 millones de pesos por delante. Y hoy esa plata con recursos ordinarios del día a día no se consiguen. Con lo cual, lo que falta hay que salir a conseguirlo a algún lado. Y no creo que porque esté Coloto, porque esté Sabo, porque esté quien esté, haya que afectarnos a esta tarea. Esa es una responsabilidad nuestra, la de la búsqueda de recursos.
Ahora, nosotros es cierto que nos apoyamos en Diego por una cuestión de que nos es por ahí más directo llegar a ciertas personas. A ver, no sé si sirve o no dar nombres propios, pero la realidad es que nosotros también desde nuestro lado estamos a la búsqueda constante de soluciones que permitan hacer más liviano el día a día. Liviano no es nunca, pero por lo menos alivianarlo, y entendemos que, a ver, acá es a través de la venta de jugadores o de generación de sponsors y no mucho más la generación de recursos. Entonces yo creo que está un poco desacertada la idea esta de que hay algún empleado como Diego, como Facundo, que tenga más poder que los dirigentes, porque la cara para pagar sueldos ante UTEDIC, para enfrentar por ahí alguna situación con algún acreedor del concurso, mismo para hablar frente al plantel cuando hay algún tipo de retraso salarial, o mismo con el cuerpo técnico, e incluso con agremiados. Esa tarea es nuestra, con lo cual, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los que ponen la cara son los que toman las decisiones. Entonces, me parece que por ahí esto aclara un poco esa presunción que vos inducías en tu pregunta. ¿Está bien mandarlo de un día para el otro a la reserva a un futbolista como Anastasio, que el mismo entrenador te pidió hace un par de meses que le hagas contrato? ¿Está bien que haya llegado Sainz? Son dos cosas distintas. A ver, lo de Anastasio, hay un tema... No, ¿hola? Sí, te escucho. No, iba a responder. No, lo de Anastasio son dos cosas distintas. Lo de Anastasio es una cosa y lo de Sainz es otra. Puntualmente, lo de Anastasio se tomó la decisión de hacerle contrato en función al contexto en el que estábamos, de que ya al ser categoría 99 había tomado una decisión, sus potenciales como futbolista, como delantero, eran óptimos como para hacerle contrato y seguir analizándolo, evaluándolo. Esto no quiere decir que tenía que debutar en primera al día siguiente que hacía el contrato. A ver, también le hemos firmado contrato a Brizuela y forma parte también del plantel profesional. También le hemos firmado contrato a Tommy Botari. Es decir, lo de Anastasio viene más por un tema. Acá pasan cosas todos los días. Lo de Anastasio viene más por un tema de disciplina, actitudinal y no por lo deportivo. Esto es una carrera, la que tiene un futbolista, tiene altas y bajas. Todo futbolista tiene altibajos y la idea del club acá es corregirlo para potenciarlos. En el caso de Sainz es distinto. Oscar tiene una oferta, nosotros, como pasó con Inver, no dejamos irse a los jugadores así nomás, hay contratos que hay que respetar, y si Oscar tenía una oferta y tenía la voluntad, el interés de irse, nos tuvimos que sentar con él, arreglar el tema económico, y sabemos que acá no se va a ir nadie regalándole el contrato. Creo que es parte del profesionalismo con el que se está trabajando, que tiene que ver en toda la Secretaría de Fútbol en general, ¿no? Desde la incorporación de un jugador. Esto es muy amplio y todo lo contrario se tiene mucho cuidado, porque nosotros en cada decisión que tomamos tenemos que buscar el beneficio del club. Es decir, no hay una decisión que no se toma teniendo en cuenta el mejor beneficio que pueda sacar el club en cada caso. Esto va desde que se le hace contrato a un jugador, desde que se vincula a un jugador, y sobre todo desde que se vende un jugador, donde ahí nosotros, antes de tomar la decisión de vender un jugador, tenemos por ahí 20 o 30 reuniones hasta tomar la decisión final. No es que lo acercó un emisario, un representante, un agente, un inversor, una oferta y listo, ya esa oferta decimos que sí. Nosotros ojalá tuviéramos la mejor oferta al principio y en una reunión pudiéramos hacer lo que nos demanda 20. Pero la realidad es que de las otras 19 reuniones que se hacen, no podría ser posible esa reunión donde sí se tomó la decisión de avanzar. Ya nos pasó con Marcos Ledesma, ya nos pasó con Zavala, incluso con Gianni, que antes de tomar la decisión de que el club decida vender el jugador, antes de esa reunión final se hicieron muchas reuniones anteriores hasta llegar a la mejor decisión posible dentro del abanico de posibilidades que había. Hablando del tema de Oscar, de Sainz, hay dos cuestiones que te quiero consultar. La primera es la llegada de Oscar, cuando surge la posibilidad de que Sainz se sume al plantel, sobre la hora, sobre el cierre del libro de pases, y si contó también esto de tener latente la posibilidad de Mateu, el técnico y Coloto entiendo que lo querían, hubo una parte de la dirigencia que no quería a Mateu dentro del plantel, y si también
el cierre, la firma de Sainz está relacionado con esto, porque después es muy difícil de justificar la llegada de Sainz, teniendo en cuenta que tuvo un puñado de minutos y que ahora se está hablando de esto que marcas vos, que es la posibilidad de que se vaya. Y la segunda es si, con respecto al tema de Anastasio, digo, si el hecho de que haya sido una cuestión disciplinaria, no había otra manera de solucionarlo que no sea esto. No estoy poniendo en tela de juicio la resolución que tomaron, sino digo, desde la contención y un montón de cuestiones, porque uno muchas veces evalúa y dice, che, pero la verdad, al futbolista de la cabeza lo liquidás, lo matás mandándolo ahora a... Voy por partes. Primero vamos con Sainz. El tema de Sainz es el siguiente. Nosotros, a la hora de armar el plantel, obviamente tenemos un presupuesto que respetar y en el caso de vamos a los marcadores centrales, ¿no? Nosotros trajimos Pierre Barrios en lugar de Alan, ¿no? García Basso en lugar de Mateu. Seguía Moreira y seguía Tomás López. Entonces, había que traer para lo que era el esquema de Facundo un cuarto central en la consideración del técnico de antemano, ¿sí? Nosotros después estábamos confiados de que Pierre Barrios y García Basso iban a rendir, pero no sabíamos tampoco, no teníamos la garantía de que iban a ser titulares indiscutidos. Entonces, a la hora de evaluar presupuesto, a la hora de evaluar lo deportivo y a la hora de evaluar los momentos, nosotros no nos podíamos desviar de un presupuesto que ya teníamos asignado y determinado. Entonces, no es que Sainz vino por Mateu, eso es erróneo. En todo caso, Pierre Barrios vino por Mateu, García Basso vino por Alegre, o al revés, ponele el orden que quieras. Entonces, esos 2 por 2, y después nos faltaba cubrir el puesto del cuarto marcador central en la consideración del técnico, lo cual tenía un presupuesto determinado del que no nos podíamos desviar. Justo antes de traer a Oscar estábamos evaluando otras alternativas, y la que más era la más compatible con el escenario en el que estábamos era el de Oscar. Después Oscar, bueno, ahora tiene una oferta, nosotros teníamos que tomar la mejor decisión posible, bueno, puede arreglar lo económico y liberar al jugador en función de su momento. Y en el caso de Anastasio, yo creo que es muy normal en el fútbol tener estos altibajos. A ver, Tommy Bottari también pasó de ser titular a después ser suplente. Hay un montón de ejemplos donde un jugador iba al banco y después lo sacaban del banco, como pasó con Matías Fernández, o como pasa con Brizuela. Hay que en el fútbol, yo creo que los jugadores tienen que tener paciencia, esperar su momento, todo tiene un momento, y la verdad que lo de Anastasio no es más que una decisión en función de un acto que tuvo disciplinario y que fue detectado y del cual fuimos testigos, con lo cual no es que nos dijeron, nos contaron, se decidió en función de la percepción de lo que pasó en ese momento, nada más que eso. No es para ser. ¿Sabes qué pasa, Mateo? Que cuando charlamos con la gran mayoría de los futbolistas, voy a sacarle este tema a Sainz, pero voy a darte en nombres concretos, de los que juegan y los que no. Hablas con un Anastasio, cuando hablas con un Ortega, que para este técnico entra y sale, y tiene las mismas condiciones que Rolón, que no está a la altura de jugar en la primera de Quilmes, esto lo digo yo. Y, por ejemplo, con Brandon Obregón, los saca, los aparta, o del plantel para hacerlos correr alrededor, o a la reserva, o salen de la titularidad para ser suplentes, y dicho por los protagonistas, nunca hay tarea para el hogar de decirle, saliste por esto, perfeccionaste en esto. Es un técnico que descarta y que no da explicaciones. También después te pone, pero nunca da explicaciones, y así nunca vas a poder potenciar un futbolista en los errores que cometa. Bueno, esa es una mirada. Nosotros, en parte del trabajo que la vemos, nosotros entendemos cada decisión que toma el técnico. La mayoría de las veces las compartimos, otras no tanto, pero creo que nosotros cuando decidimos contratar un entrenador, pongámosle el nombre propio que sea, hoy es Saba, tenemos que dejarle la libertad de tomar decisiones, de que él considere que es lo mejor. Él tiene diálogo con los jugadores y, como te dije al principio, los jugadores lo respaldan, y eso se ve en el último partido dentro de la cancha y se ve en el día a día,
se ve en todo momento. A ver, después hay partes donde nuestra Si los jugadores fueron al frente, y es una manera de defender al entrenador, pero que los jugadores te digan que no te da bola una vez que te saca, habla muy mal de él. Y me parece que ahí sí puede interceder o puede aparecer la mano del dirigente para que no parezca que las llaves, la escritura y todo está en manos de Saba. Me parece que se puede corregir en voz alta o decirle al entrenador algunas cosas en voz alta. Sí, aparte hay una tarea también de Coloto en ese aspecto, él habla mucho y el diálogo más directo es de él, y a través también de lo que vemos nosotros. Nosotros también tenemos diálogo directo con el entrenador. Ahí la verdad que hay reciprocidad y hay temas que hablamos con el entrenador, los que nosotros creemos que somos convenientes y los que creemos que son donde él puede llegar a tener una mirada distinta a la que tenemos nosotros, las conversamos. Por eso, a ver, vamos a los entrenamientos, conversamos, interactuamos, y me parece que no es darle la llave, dejarlo al técnico que tome una decisión, o que haga un movimiento, o que cambie algo que nosotros vemos que no tendría que haber cambiado. Lógicamente, cuando hay algo que nosotros no vemos que sea lo que todos ven, todos lo hablamos con él, pero tampoco le podemos estar imponiendo cosas que nuestra tarea como dirigente tiene un techo, tiene un límite, y hay que entenderlo eso también. Nosotros en lo deportivo no tenemos la misma incidencia que en lo económico. Es decir, las decisiones económicas son 100% del dirigente, las deportivas también, pero si a mí hay algo ya del técnico que no me gusta, directamente hay que tomar una decisión más de raíz, que es la que nosotros no vemos que sea hoy la situación. Es decir, si a mí no me gusta algo de Saba, o si a la dirigente, mejor dicho, no le gusta algo de Saba, directamente tenemos que tomar una decisión, no de condicionarle el trabajo a algo que él no siente que sea como lo vemos nosotros. Tiene un límite la tarea del dirigente. Mateo, volviendo a lo económico, fuiste o son en realidad la dirigencia muy claros con esto de tener que vender juveniles, y es el camino que se ha elegido. Y en este sentido te quiero preguntar cuánto falta de ingreso por lo de Gianni, hasta dónde se espera, ahora que Huracán vendió 2 jugadores, que se haga la oferta por lo de Lozano, que se termine de definir lo de Lozano, y en qué momento la economía los va a obligar a poner en vidriera más fuerte a algún otro juvenil. ¿Me repetí la primera, por favor, la primera parte? Te pregunté si queda alguna cuota de Gianni por cobrar, si eso es lo que ustedes hoy tienen contemplado dentro del presupuesto de los próximos meses, o si ya es urgente vender a algún futbolista. Sí, de Gianni queda todavía un pedacito por cobrar, un 25%, solo vendimos el 50% en el mes de febrero, todavía nos queda un 50% que hay una opción de compra en diciembre, y bueno, ahí lógicamente tenemos diálogo directo con quien intervino en la operación, y bueno, estamos atentos a ver si Wilson va a hacer uso del resto de la opción. En el caso de Raúl, hubo charlas con los dirigentes de Huracán, con las máximas autoridades de Huracán, pero por el momento no van a hacer uso de la opción. En teoría, ahora hay una primera opción antes del 30 de junio y otra el 31 de diciembre. Lógicamente la de diciembre es un poquito más alta que la de junio. Lamentablemente el torneo de primera división terminó hace casi un mes para Huracán, y ahora no vuelve hasta julio, con lo cual ya tampoco van a poder seguir evaluándolo a Raúl, es decir, tendrían que tomar una decisión con lo que tienen hasta el momento. Y bueno, hoy la dirigencia de Huracán es nueva, todavía no tiene muchos meses, y bueno, tenemos que esperar. Y bueno, por otro lado, estamos buscando soluciones económicas todo el tiempo. Acá la generación de recursos es permanente, por una cuestión de, como te dije antes, faltan entre 8 y 12 millones de pesos por mes, todos los meses. No hay que olvidarse que nosotros, esta comisión directiva, le tocó empezar a pagar el concurso, es una realidad, es una característica. Hace ya casi 2 años que empezamos con el pago del concurso, todos los meses se paga algo. Hay acuerdos que son mensuales, otros que van apareciendo esporádicamente. Hoy, por ejemplo, nos despertamos con la necesidad de tener que salir a hacer un acuerdo con un acreedor, por una cuestión de tiempos, por una cuestión de que se dio de esa manera.
y bueno, hubo que salir a hacer un acuerdo para evitar un problema peor. Hoy los intereses prácticamente que superan al capital en cualquier acreedor del concurso, porque ya llevamos más de 2 años desde que se homologó el concurso y desde que hay que empezar a pagarlo, y eso hace que a las tasas que se maneja el pasivo del club, ya más de 2 años hagan que el interés supere al capital. Entonces, cada acuerdo que salimos a hacer es muy oneroso, y eso hace que también haya que acelerar algunas decisiones que generalmente son relacionadas con la venta de jugadores y con la generación de recursos desde el área estratégica del club, que es el fútbol profesional. No hay otra área estratégica. Es decir, lo que te mueve la aguja es la venta de un jugador. Entonces, como te digo, por otro lado también hoy por ahí el déficit es un poco más alto, porque se decidió invertir y mucho en el fútbol profesional, porque no se olviden también que Quilmes lamentablemente venía de 3 años de campeonatos que no fueron buenos, y nosotros medio que teníamos la obligación de salir a poner a Quilmes de nuevo en el primer plano por ahora de la B Nacional y buscar el ascenso, sobre todo por la necesidad que tiene el club de ascender a primera, por la estructura que tiene. Es decir, hoy un club de casi 300 empleados y de 7 predios no puede jugar en Nacional B, no hay manera que se sostenga. Ferro porque tiene muchos más socios que nosotros, porque tiene muy aceitada lo que es la sede y tiene mucha actividad fuera del fútbol. Nosotros también tenemos actividad, pero los ingresos no son proporcionales al egreso que te genera tener esas actividades, ¿no? Tenemos un déficit en ese aspecto, que hay que salir a cubrirlo también con el fútbol. Entonces, hoy nuestra estructura y nuestra infraestructura es muy difícil sostenerla en la segunda división, y por eso hay que salir a buscar recursos permanentemente. Ahora, esos recursos no vienen solos, hay que venir a buscarlos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Entonces hay que salir a buscar gente, a buscar clubes, a buscar inversores, todo el tiempo, continuamente, constantemente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese déficit se agranda mes a mes cada vez que hay que seguir pagando el concurso, sumado a esa necesidad de ascender a primera, y de que creo que lo demostramos en el torneo pasado, habiendo quedado un paso casi de disputar una final, y ahora no somos los protagonistas que queríamos ser. La verdad que quisiéramos que Quilmes tenga más que 14 puntos, pero hoy nos toca tener 14 puntos, pero vemos por delante que nos vamos a mantener y seguir creciendo en la tabla de posiciones, y creo que el plantel y todo lo extra futbolístico que tiene que ver con los auxiliares, con el día a día, con el apoyo que hay al fútbol profesional en toda su estructura, demuestra que lo que nosotros estamos buscando es el ascenso. La receta no la tiene nadie, lógico, es fútbol, pero creo que con todo el laburo profesional que intentamos hacer, que también trascienda al fútbol juvenil, en el cual también hay una inversión muy grande, y que tenemos que cubrir ese déficit producto de invertir mucho en fútbol juvenil vendiendo jugadores. Mateo, ¿qué pasó con Barclay? Te lo consulto porque nosotros tuvimos a Sergio aquí contando la historia, y la verdad, tengo entendido que hasta el día de hoy no hubo ni un mensaje ni un llamado para Sergio. Y también estuvo Fuscaldo. Pero a Barclay no lo llamó ni le escribió nadie desde aquel entonces hasta hoy. Sí, el tema de Sergio, ahí hubo obviamente un error de comunicación, no nos gustó lo que pasó, nos hubiera gustado que sea diferente. Creo que a partir también de una publicación de él en sus redes se empezó a desvirtuar todo. Sergio tenía un problema con los horarios, con respecto a su incorporación al fútbol juvenil. Nosotros dentro de la estructura ya teníamos asignadas todas las categorías y distribuidas todas las tareas en el personal. Cuando él se acerca al club a ofrecer sus servicios, intentamos encontrarle un lugar en la medida de los horarios y del presupuesto que teníamos, ¿no? Entonces se nos complicaba encajar un horario y un día. Se hizo el esfuerzo, se encontró el lugar. Después, lógicamente, lo económico también superaba lo que nosotros por ahí teníamos para determinada tarea. Entonces se decidió incluso aún así hacer el esfuerzo. Y bueno, lamentablemente la pandemia y las restricciones demoraron su incorporación, porque por la tarde la tarea que él iba a realizar lamentablemente estaba suspendida hasta nuevo aviso. De hecho, seguimos con el mismo impedimento, es decir, esa tarea todavía no comenzó. Y bueno,
lamentablemente a través de esa publicación, que vale el juego de palabras, hizo pública, empezó el rally de declaraciones y de idas y vueltas, que la verdad que no ayuda a nadie eso, a haber hecho público ese inconveniente que tenía el club, o esa limitación que tenía el club. No fue lo ideal, pero bueno, se dio de esa manera. Lamentablemente, hoy su incorporación al club sigue suspendida por el hecho de fuerza mayor, ¿no? La última y cortita, porque estamos pasados de tiempo. ¿Qué va a pasar con el predio de Ruta 2? ¿Qué novedades hay? Bueno, ahí en Ruta 2 mencionó el tema en comisión directiva como para mostrar un poco que se estaban haciendo reuniones y trabajos, lógicamente muy preliminar todo, por el hecho de que hace 20 años que tenemos ese predio y nunca nadie pudo hacer nada, porque el valor de esa tierra lamentablemente no es alto, es un valor muy bajo que tiene la hectárea en ese sector. Y la verdad también es que los limitantes que hay en cuanto a poder lotear, en cuanto a poder hacer un proyecto que pueda ser atractivo para un inversor, es muy complicado desde lo legal. Entonces, bueno, ese predio tiene el defecto, por así decirlo, de que no vale casi nada, no vale lo que todos pensábamos, por lo que se puede hacer una vez adquirido ese predio por un potencial inversor. Entonces, bueno, estamos yendo y viniendo con proyectos, con charlas, con la mejor alternativa posible, como para poder potenciarle y hacerlo lo más redituable posible. Hoy la realidad marca que tenemos un activo que está inutilizado por el club y que por otro lado tenemos un pasivo que crece a tasas muy altas, que lo dije en la respuesta anterior, que lo único que hace es generar un pasivo que se multiplica todo el tiempo por no poder pagarlo. Y las tasas de interés a las que crece el pasivo son bastante altas, y por otro lado tenés un activo en el que no podés hacer nada, y primero porque el club no tiene el dinero como para poder hacer una inversión ahí, y segundo porque los inversores no pueden invertir cómodamente por todas las restricciones que comenté anteriormente. Entonces estamos buscando en ese escenario la mejor alternativa posible para poder hacer algo, porque ya lleva ese predio 20 años sin que nadie haya podido hacer nada. Entendemos la dificultad por la que nadie hizo nada, y bueno, estamos tratando de destrabarlo y encontrar la mejor alternativa. Teo, te sumo ahora, tú has tenido que salir un segundo del aire, te sumo una última hora sin pregunta porque estamos fuera de horario. Viste que siempre tenemos ahí una mosca dando vueltas en la reunión de comisión directiva, por más que no se hagan en una sala ahora, y me comentaron de que hubo algún comentario, alguna observación, vamos a ponerlo en esos términos, respecto de el pago de los honorarios de quienes llevaron adelante el proceso concursal. ¿Esto es así? ¿En qué consta la observación? ¿Hay una observación o hay alguna duda al respecto? No recuerdo el punto, pero a ver, en el momento en que Quilmes se presentó en concurso, intervinieron abogados que siguen estando con quienes nosotros todavía interactuamos, aunque ya nosotros sin pagarles honorarios, pero sí, es cierto que hubo un desembolso que lógicamente está plasmado en el balance de ese año, en el balance que al 30 de junio del 2018 quedó plasmada esa erogación que efectuó el club, y bueno, son decisiones de cada momento. Nosotros, esta comisión directiva decidió no pagar honorarios a abogados que intervinieron en el proceso concursal, y lo hacemos a través de nuestros contactos, de nuestros amigos, de nuestra gente conocida, que patrocina, que firma y que nos apoya continuamente en el día a día del concurso. El concurso nos va a llevar muchos años, la verdad es que nos va a llevar muchos años hasta terminar de pagarlo, pero bueno, intentamos avanzar día a día con los recursos nuestros, ¿no? Gracias, Mateo. Un abrazo grande y gracias por este ratito, Les mando un abrazo y bueno, como les digo siempre, a disposición. A veces son complicados los horarios, pero siempre es bueno conversar con ustedes, hacerles llegar un poco al socio, al hincha, algunas realidades o algunas cosas que no se ven del laburo del dirigente, que es mucho y que existe. Es muy importante, claro que sí. Abrazo grande. Abrazo para todos y feliz día de nuevo. Mateo Magalán, el vicepresidente segundo de Quilmes, y con él